Bueno, por aquí tengo a Julio Chilín, uno de los politólogos más reconocidos de la comunidad cubana, y le traigo para hacerle dos simples preguntas del mensaje que está mandando la administración Trump antes de tomar la presidencia. Y vamos a empezar por el que más cerca tenemos, el cubanoamericano Marco Rubio. ¿Cuál tú crees que es el mensaje y cuál tú crees que va a ser la línea de Marco Rubio? Sí. Mira, Marco Rubio en todo momento ha sido consistente en la posición. Y primero, es un placer estar contigo No, todo un honor. en tu programa y te felicito en el aire por esa gorra que tiene. Yo tengo una parecida por allá por el otro lado, en el cuarto. Eh, Mira, me parece que el haber escogido a Marco Rubio como ministro de Estado es fundamental para los amantes de la libertad, porque el curso que ha recomendado en todo momento el, 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 el tránsito por el cual el senador Marco Rubios siempre ha recomendado es, uno, privar de recursos al castrocomunismo, eh, enfrentar todos sus satélites, sus neocolonias como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, todos los movimientos subversivos en el continente, pero también los aliados estratégicos de Cuba comunista, como es Rusia, como es China y como es Irán y Corea del Norte. Entonces, lo que el presidente Trump ha hecho al poner a alguien de la talla de Marco Rubio es una persona que tiene una visión clara y contundente. Y hay que añadir una cosa, que el senador Marco Rubios fue una de las personas que desde el primer momento ha sido uno de los mecanismos de información sobre Cuba al presidente Trump en el 2016. O sea que eso es una cosa muy importante. Pero la gran diferencia de Donald Trump 2024 o 2025, cuando tome posesión, versus su primer gobierno en el 2017, es que tiene la experiencia a su lado de cómo es que hay que entrar. Y me atrevo a hacer este paralelismo, Albert, que yo creo que es muy fundamental. Uno de los presidentes más exitosos de los Estados Unidos fue Ronald Reagan, y fue en parte porque tenía una clara visión y entró en su gobierno con ya un ejército de personas capacitadas para implementar esa política. O sea, no hubo pérdida de tiempo en nada de eso. Uno de los fallos del presidente Donald Trump en el 2017 fue que tal vez le dio demasiado confianza, apostó mucho a la benevolencia de ciertas personas que lo terminaron traicionándolos. Y yo creo que estos 4 años de persecución, 4 años de censura, de traiciones y de traición al país que hemos estado viendo, me refiero a los Estados Unidos, pues lo ha equipado para precisamente tener y apuntar hacia una presidencia mucho más exitosa. Y un papel como el ministro de Estado es esencial para la arquitectura de tu política exterior. Entonces se está poniendo a alguien que tiene un entendimiento claro acerca de la naturaleza de estos regímenes dictatoriales. Y esto es muy importante, porque una cosa es decir, bueno, todos estamos a favor de la democracia, nadie va a expresarse a favor de una dictadura. Sin embargo, ¿qué receta tiene para producir un cambio de régimen? Y ahí vuelvo a la analogía histórica. Ronald Reagan rompió con la doctrina Truman, que había estado en vigencia desde la Segunda Guerra Mundial hasta que él llegó al poder, que era una política de contener, es decir, de aguantar la expansión del comunismo. La doctrina Reagan, como se le ha llamado, era una política de revertir el comunismo. Y en el caso de Cuba comunista, yo creo que vamos a ver una movida hacia esa razón, entre muchas razones, pero
el tema del narcotráfico y la amenaza que eso presenta a la seguridad nacional de los Estados Unidos, en la cual Cuba comunista claramente está implicada por su papel de jefe de base del socialismo continental, que incluye a los carteles de drogas de México y a los gobiernos mexicanos, tanto el de López Obrador como el actual, de modo de que yo creo que podemos estar bastante optimistas, y esto, repito, no deja ninguna duda hacia el curso agresivo que vamos a ver, el cambio, no solo el cambio de tono en la retórica, sino en las medidas contra Cuba comunista. Estar claro, ni el problema de la droga en los Estados Unidos, ni la subversión en el hemisferio occidental, incluso la su propia subversión en los Estados Unidos, donde muchos de los grupos terroristas domésticos recibieron entrenamiento en Cuba y tienen relaciones con la inteligencia castrista. Los Estados Unidos está claro de eso. O sea, bueno, Estados Unidos me refiero a la administración venidera de Donald Trump, su equipo, sus asesores, tienen esa visión. De modo de que estamos ante un mundo muy diferente, y por eso La Habana o sea, esto es lo peor que le puede haber ocurrido, porque incluso la utilización de los éxodos como herramientas de guerra se le ha frustrado, se le ha cerrado ese modo que lo han usado repetidas veces a través de la historia, porque no solo estamos hablando de un gobierno que tiene una posición contra la entrada ilegal de personas a los Estados Unidos, sino un mandato popular grande que está pidiendo que se respete el Estado de Derecho. Y si bien la razón por la cual los cubanos cruzan la frontera siempre tiene un factor subyacente político, ese principio queda en contradicción cuando inmediatamente quieren regresar a la isla. Entonces, y esto es algo que directamente el senador Marco Rubio, pronto el ministro de Estado Marco Rubio, ha hecho hincapié. O sea, que los propios cubanos han conspirado contra el privilegio inmigratorio, del cual para la entrada a los Estados Unidos depende de el entendimiento de que hay persecución política en Cuba, que lo hay, pero sin embargo el hombre nuevo que el castrismo ha querido tratar de hacer con exportar su mano de obra al exterior y después controlar quién entra y quién sale, con la idea de censurar y apostar a poder colonizar los Estados Unidos con una inmigración legal, no solo le ha fracasado, pero queda destruida esa estrategia con la llegada de Donald Trump al poder, donde vamos a ver una dinámica sumamente diferente, reflejada en cambios de la política de Estado de los Estados Unidos. Aparte de eso, ¿qué otras medidas tú le darías consejo a la administración Trump? Háblese de Trump, Marco Rubio, otro. ¿Qué medidas concretas para el hemisferio? Hablamos de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Específicamente, ¿qué deberían hacer? Por lo menos 3 medidas específicas para acorralar a esos regímenes. Mira, claramente hay que reconocer y entender de que Cuba comunista sí es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos por el factor de crisis que produce en los Estados Unidos. El narcotráfico es un punto fundamental. O sea, el hecho, por ejemplo, de que carteles bajo el sello de Nicolás Maduro sean el que den el rostro, no podemos hablar de nada que hace la neocolonia venezolana sin entender de que esto viene con instrucciones claras de La Habana. De modo de que la relación del gobierno mexicano, tanto de López Obrador como de la actual presidenta, y la tolerancia que tienen hacia el narcotráfico, el papel que juega Bolivia, otra neocolonia castrista, en el narcotráfico, el papel que ha jugado Petro
que fue probablemente el guerrillero que más caso le hizo a la política de Cuba comunista de que se insertara a las normas del Foro de Sao Paulo para que llegara al poder de manera democrática, porque ya la caída del comunismo soviético cambió eso. Petro fue el primero en que entregó las armas y se puso en la política y tomó el curso, igual que lo hizo Hugo Chávez, igual que lo hicieron los otros, para llegar al poder por esa vía. Entonces, ahora está, naturalmente esa vía no te da garantías de que vas a poder lograr tus fines, depende de muchos otros variables, pero el entender de que Cuba comunista es la base de la subversión socialista en el continente y que tiene un impacto en el terrorismo doméstico en los Estados Unidos, que si comparten inteligencia, es uno de los mayores actores de espionaje, pues claramente la cercanía es para que los Estados Unidos primero ya tome medidas de remover, de producir, ayudar a producir un cambio de régimen. Hay muchas maneras de hacerlo. Ampliar la privación de recursos. O sea, países que activamente le están facilitando crédito y acceso al régimen castrista, si quieren tener acceso y privilegios económicos en su relación con los Estados Unidos, pues tienen que escoger entre uno u otro. Yo creo que no hay país que no le va a hacer una decisión fácil de escoger el mercado estadounidense versus el régimen castrocomunista. Segundo, Cuba comunista es un activo aliado, probablemente el mejor socio que tiene Rusia. Entonces los Estados Unidos se ha gastado miles de millones de dólares en armamento a Ucrania, cosa que yo respaldo, ¿no es verdad? Pero no es posible que se defienda la democracia en Ucrania y que se entienda que Rusia es un enemigo, que se esté armando a un país, Ucrania, para defenderse de la agresión rusa, cuando soldados castrocomunistas están facilitando y colaborando con Putin, igual que los norcoreanos. Quiere decir que hay que entender que un aliado de tu enemigo es tu enemigo y hay que tomar medidas, sobre todo si está en tu patio, para precisamente poner fin a ese régimen. La locación de Cuba comunista la convierte en probablemente la base de espionaje más fructífera en el sur de los Estados Unidos. Quiere decir, desde Cuba comunista, toda la parte sur de los Estados Unidos está completamente monitoreada desde Cuba, con la inteligencia china, en colaboración con la inteligencia china, en colaboración con la inteligencia rusa, con operativos de Corea del Norte en la parte manual, por medio de organizaciones de pantalla de Irán, tienen minado América Latina. Entonces, te he descrito una situación que desde territorio cubano se conspira activamente contra la estabilidad de los Estados Unidos. Eso es más que suficiente razón para buscar vías de liberación. Cuando le añades que el pueblo de Cuba claramente ha expresado en la mayor posibilidad a su alcance de que quiere un cambio de régimen como fue el 11 de julio, yo creo que vamos a ver un activismo, igual que lo vimos en el gobierno de Ronald Reagan, en ese caso en Europa. Bueno, vamos a ver ese tipo de activismo porque uno de los socios íntimos de Cuba comunista, el gobierno mexicano, es un gran responsable del problema de la droga, del problema de la inmigración ilegal. Entonces, ya no es un problema distante o ajeno, sino presente. De modo de que yo creo que vamos a ver un reconocimiento en la privación de recursos, en cerrar por completo la herramienta de la inmigración que la dictadura cubana ha utilizado siempre, y un activismo mayor para buscar
posibilidades de facilitar un cambio de régimen, que son muchos las avenidas que los Estados Unidos tendría. Mira, te iba a hacer esa última pregunta, pero ahora mencionaste el tema Ucrania. Hay una cosa que como no me cuaja. Fue cuando en las votaciones de las Naciones Unidas por el tema del embargo, Ucrania se abstuvo. Cuando Ucrania ha tenido todo el apoyo de la comunidad cubana, siempre, y también Estados Unidos es el que más dinero le aporta a esa guerra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica que Zelensky se abstenga? No entendí eso. O sea, no. Es una vergüenza, es una vergüenza. Yo creo que, mira, vamos a ver, Albert, una alianza con países como Argentina. Y basado en la votación precisamente que estás hablando, el presidente Milei despidió a su ministra de Relaciones Exteriores, la despidió. O sea, ¿por qué? Porque emitió un voto a favor de la dictadura cubana en las Naciones Unidas. Él no pidió que ella pidiera disculpa pública, ni aceptó ninguna excusa de que se equivocó, no le interesó eso. La despidió. Quiere decir, ese tipo de verticalidad moral es lo que va a llevar una alianza sumamente estrecha, y el por qué el presidente Zelensky haya hecho eso es una vergüenza. Y yo estoy seguro que con el nuevo gobierno que entrará en la Casa Blanca en el 2025, vamos a ver un curso muy diferente con respecto a la situación de Ucrania. Y repito, es una posición vergonzosa, porque el presidente Zelensky sabe muy bien, porque le han dado esa información, esos datos. Es más, ellos mismos han proporcionado con la inteligencia el papel de cubanos a favor de Rusia en esa guerra. Es verdaderamente vergonzoso. Nada, maestro, gracias por participar, y es un honor siempre tener tu opinión especializada. El privilegio es mío. Nada.